Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre, por nuestra casa Radio Causachuncoca y como siempre con sus anfitrionas Kiara y Andrea. Hola, André. Hola, ¿cómo estás, Kiara? ¿Cómo están todos, todas, todes los que nos están siguiendo? Un saludo a toda la gente que nos ve a través de la radio Causa Chuncoca, que nos ve, que nos escucha y que nos sigue a través de la red Causa Chuncoca y a través de nuestras redes sociales. ¿Qué vamos Bueno, a hacer hoy? André, ¿Para qué estamos aquí? tenemos un programa importante, bueno, como varios, pero ahora es muy importante porque vamos a hablar de la Marcha por la Vida que ha sido histórica en nuestro país, en Bolivia, hace unos días, ha durado 7 días. Ha sido histórica, muchos recordaban la marcha por la vida que tuvimos hace años, que también ha sido histórica. Esa marcha tristemente había terminado con masacres. Esta marcha también ha tenido muchas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Pero bueno, primero comencemos hablando de por qué se ha dado esta marcha que comenzó en Caracollo, llegó hasta La Paz. ¿Y cuáles eran algo que no ha quedado claro para mucha gente porque el gobierno, como en cualquier buena dictadura, está tergiversando, está intentando decir que la gente que se manifiesta es por loca o por salvaje que quiere tumbar al gobierno, no por otra cosa más? Recordemos, veamos cuáles eran los pedidos para hacer esta marcha pacífica, que nunca ha hablado de hacer ningún golpe de Estado, de ir al kilómetro cero, ni de nada. Pero a ver, veamos cuáles son los pedidos. Para quienes no hayan visto nuestras redes sociales, les aviso que, bueno, hemos estado, Andrea y yo, en la marcha y hemos hecho entrevistas a la gente de la marcha que de primera mano también nos ha dicho cuáles son los pedidos. Luego lo vamos a estar comentando. Y también hemos puesto en nuestras redes sociales el listado de demandas, porque hay un listado de demandas que el Movimiento al Socialismo, pues, expuso, puso al conocimiento público al comenzar esta marcha, porque, bueno, la marcha se llama la Marcha para Salvar la Patria, Marcha para Salvar Bolivia. Hay un pliego petitorio que por ahí podemos, ahorita lo tengo aquí a la mano, medio resumido, para leer un poco por qué era la marcha. Porque, como dices tú, Kiara, no hay un conocimiento de para qué era la marcha. Los medios de comunicación, junto con el gobierno, se han dedicado a decir, es la marcha para que el Evo vuelva al poder, como si fuera tan fácil. Haces una marcha y que lo llevas al palacio y lo posesionas, medio que no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, el pliego petitorio dice lo siguiente: tenía dos tipos de demandas, tenía demandas económicas y demandas políticas. Las económicas son realmente demandas en beneficio de todo el país. Y creo que eso no le está quedando claro a mucha gente. Pero bueno, las demandas económicas son solución al desabastecimiento de combustible, garantizar abastecimiento de dólares, transparentar la situación de las reservas internacionales, que nosotros en algún momento también hemos hablado de esto. Pueden buscar un programa pasado sobre qué está pasando con las reservas internacionales. La abrogación del Decreto Supremo 4732, que vulnera el derecho a la propiedad privada, y acelerar la industrialización del litio. ¿Por qué? Porque la industrialización del litio era la salida económica para Bolivia. El precio del litio ha caído los últimos 2 años, o sea, ahora está creo que en menos del 10% de lo que solía costar o del 20% de lo que solía costar. Tendríamos que haber vendido el litio entre el 2020 y 2022 para haber tenido buen rédito económico. Esto se ha cortado primero por Janine Áñez, porque ya estaba planificado para que se haga el 2020. Janine Áñez lo frenó y luego Luis Arce no lo reactivó. Entonces seguimos teniendo mucho litio, somos el país con más litio del planeta. Ahorita el litio ya no vale tanto como solía valer y seguimos sin industrializar. Para las demandas políticas, que estas ya son netamente del movimiento al socialismo. El reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral al Congreso del MAS y PCP en la UCAeñe, que ha sido vigilado por el Tribunal Supremo Electoral, que en realidad ha cumplido con todas las normas que tendría que cumplir un Congreso, y sin embargo ha sido anulado sin una razón clara. Entonces se pide el reconocimiento de este Congreso. El respeto a la Asamblea Legislativa y el ejercicio pleno de sus funciones. Esto es para toda Bolivia también, porque recordemos que llevan 2 años en los que han sesionado, creo que 3 o 4 veces, en las que no ha salido ninguna ley. Estamos desde enero, nosotras
molestando para que de una vez se aprueben las leyes antiprórroga de los magistrados. Estamos con golpe judicial desde enero y hasta ahora no pasa nada y la Asamblea Legislativa ni siquiera se le permite sesionar. Hemos estado también nosotras en sesiones. Que el presidente no promulga las leyes que la Asamblea dice que se tienen que promulgar. Entonces, y cuando hay sesiones... censura a ministros, como se ha censurado Eduardo del Castillo, se lo pasan por el poto el presidente y el vicepresidente, cosa que es anticonstitucional, ilegal y va en contra de todo, básicamente, ¿no? Y las últimas veces que ha habido sesiones, no sé si te acuerdas, que bueno, hemos ido nosotras a una, ha habido climas de estado de sitio en la Plaza Murillo, la plaza completamente cerrada, todo custodiado por policías, ni siquiera permiten a los mismos asambleístas entrar a sus espacios de trabajo. Entonces, y obviamente a los ciudadanos, ¿no? Que cuando fuimos también denunciamos eso, André, porque uno en cualquier lugar, en cualquier país del mundo donde haya Estado de Derecho, tiene como ciudadano del país el derecho de entrar a cualquier sesión del Parlamento a poder verla, porque esa es la transparencia. Por eso el Parlamento tiene sus lugares para público siempre en la mayoría de países del mundo y en nuestro país. Entonces, eso es terrible y eso es algo que nadie está, obviamente los medios comprados por Luis Arce, que son la mayoría, porque los que no son comprados han sido quitados del aire, como la televisión satelital de esta nuestra casa, la radio Causa Chuncoca, por ejemplo, pero es importante mencionarlo porque pareciera que muchos ciudadanos de a pie no se dan cuenta, porque claro, no están actualizados en eso y no se dan cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Pero bueno, sigue, André. Claro. Entonces, bueno, se pide esto, ¿no? El respeto a la Asamblea Legislativa, que en realidad es lo que te garantiza el ejercicio democrático del país. Si no se garantiza que la Asamblea Legislativa pueda sesionar y pueda hacer su trabajo de manera adecuada, no estamos en democracia. El respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Por qué? Porque últimamente a la policía la están utilizando como si fueran los esbirros de Eduardo del Castillo y las Fuerzas Armadas, que también hay mucho descontento interno, y esto no es secreto para nadie, que también están siendo totalmente ridiculizadas desde el show que ha hecho Luis Arce con su intento de toma militar y todo este drama, que en realidad no era más que un intento de victimización de su parte, que creo que lo vamos a desarrollar más al final del programa. Y de paso, hasta ahora no hay ningún culpable ni nada, ¿no? Más que el señor que dijo que lo drogaron. Pero bueno. Así que está loco y se ha jubilado, creo, pero es 100% de su sueldo, ¿no? Respeto a las organizaciones sindicales legítimas. ¿Esto por qué? Porque el gobierno, desde el inicio de su gestión, esto desde el 2021, está poniendo, compra a cualquier persona, así Juan Pérez lo pone se le ocurre al gobierno, ya Juan Pérez es el nuevo dirigente máximo de ADEPCOCA, lo vamos a poner nosotros, vamos a tomar su sede con policías. Sí. Siempre ni siquiera son de la organización las personas que ponen. Ni siquiera son de la organización. Es un absurdo. O sea, cualquier día vamos a ver ahí a Hugo Moldis de jefe de los Ponchos Rojos, ¿no? No, sí, así cualquiera. O sea, ponen a gente que habla con R, ¿no ve? A todos los puestos, cosa que a mí al menos me indigna de sobremanera. Pero... mañana la va a poner ahí a la fuerza, a la Nela de jefe de los Bartolinas, qué sé yo. Dirigente. Que ya hablaremos luego, es una figura que indigna mucho a los movimientos campesinos porque es una descendiente de Banzer, que está ahí en el gobierno haciendo lo mismo y creyéndose la papa de la papa, y eso realmente es muy jodido, ¿no? Pero bueno, luego lo hablaremos. Como último punto, rechazo al referéndum propuesto por el gobierno de Arce. Creo que, bueno, esto ya está resuelto, se sabe que el referéndum no va a ocurrir. Ha sido el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional puesto ilegítimamente por Luis Arce el que le ha rechazado su referéndum. Lo que significa también que Luis Arce, aunque está intentando tener el control completo de este país, del poder judicial, del poder de la Asamblea Legislativa, no está logrando, porque no tiene ningún tipo de liderazgo, no está logrando aglutinar la opinión pública, no está logrando generar realmente el respeto a estas instituciones que él mismo ha tomado, ¿no? Es como que él pone a dedo gente que luego ni siquiera le obedece. Así que estamos en un desgobierno también, y esa también es una demanda de la marcha. Un montón de gente se ha sumado a la marcha porque dice, estamos mal, o sea, no tenemos para comer, y eso está en las entrevistas que, especialmente que la Kiara ha hecho durante la marcha, donde
la gente dice, ¿no? O sea, ¿por qué están marchando? Porque la canasta, los precios de la canasta familiar han subido, porque ya no podemos sostener esta situación, porque todo está caro, porque no hay combustible, porque no hay dólares. Por eso era la marcha. No era para ponerlo a Evo en la silla presidencial. Sí, es algo importante lo que estás mencionando, André, porque, a ver, la marcha ha sido ya, o sea, es histórica porque es masiva, pero porque se da en un contexto, por eso mucha gente la comparaba con la marcha por la vida que hemos tenido, se da en un contexto donde tenemos un gobierno totalmente dictatorial. Y no solamente eso, han habido gobiernos dictatoriales que no hacían sufrir tanto al pueblo en materia de que el pueblo no tenía que comer, en materia de que el pueblo no tenía ni cómo sobrevivir, no veo. O sea, han habido gobiernos dictatoriales que no dejaban que hubiera libertad de expresión, pero no estaban realmente sangrando al pueblo, porque lo hemos comparado muchas veces con el gobierno del Goni, y en el gobierno del Goni la economía ni siquiera estaba tan mal, o sea, no teníamos una inflación tan alta. Entonces, eso es por lo que estaba marchando la gente en la marcha por salvar la patria y el gobierno de Luis Arce, como tú dices, necesita, como ni siquiera, por más de que haya comprado a todos los medios, haya comprado a todas las instituciones, no deje que el Parlamento diga nada y todo esto, ni siquiera con esto logra instalar un discurso. Entonces, tiene que apuntar con un discurso que no sé quién se inventó, con una estrategia comunicacional que no sé quién se inventó, tiene que apuntar y decir, no, los movimientos sociales son unos salvajes que me quieren tirar a mí del gobierno, que me quieren hacer un golpe de Estado. Y como tú bien lo habías mencionado, André, ahora son los movimientos sociales, antes fueron los supuestos militares que hizo el show y antes de eso eran de nuevo los movimientos sociales. Bueno, era Evo Morales solo, volvemos a este punto de decir, es Evo Morales y su angurria de poder. Y para mí, ¿qué es lo que ha mostrado la marcha? La marcha, como hemos mencionado, tiene toda esta lista, este pliego petitorio de demandas. Esta marcha era una marcha pacífica que iba a la ciudad de La Paz a pedirle al gobierno que cumpla estas demandas porque Bolivia se está yendo al carajo, básicamente. Entonces, estas son demandas claras, son demandas en el ámbito económico, son demandas en el ámbito político, constitucional, de respetar la asamblea, de respetar a los partidos, de respetar todo. Y es importante mencionar nosotras que hemos estado en la marcha, cómo era la marcha. Las personas que estaban ahí, y lo hemos grabado, lo hemos puesto en nuestras redes, o sea, algunas personas tenían tenis porque tenían tenis, otras personas iban simplemente con sus chanclas, con sus abarcas, porque salían de los pueblos, a veces a unirse con lo que tenían, con lo mucho o poco que tenían. Hay gente de la ciudad que también ha ido más equipada, digamos, ¿no? Pero ninguna de las personas tenía ni un petardo, ni un palo, ni una carpa para dormir, ¿me entiendes? Esas eran las condiciones de la marcha. Y eso creo que es importante que se sepa. Había obviamente mucha gente de la ciudad que ha sido importante, creo, el apoyo, que iba en su auto, iba a llevar comida, como fuimos nosotros, iba a llevar agua, iba a llevar cosas. Y de eso, porque los marchistas tampoco tenían comida, era llegar de un lugar al otro lugar en el día de caminar todo el día, que imaginaste 7 días caminando, nosotros no hemos estado todos los días, y yo al menos he terminado molida, pero imagínate estar 7 días caminando sin comida, sin agua, o sea, tienes una cantidad, bueno, se ha cuantificado, nosotros tenemos videos de algunos días y están en las redes sociales los días de la marcha, cuánta gente hay, pero esas eran las condiciones de la marcha. Gente Claro, de aparte, organizaciones que otra se sumó a caminar básicamente sin nada más que su presencia y lo poco que Claro, tenía otra para cosa que creo que es bien importante resaltar el hecho que tú decías, el tema de que el gobierno ahorita está diciendo, ay, que han gastado no sé cuántos millones por día, que de dónde han sacado esa plata. ¿En qué? O sea, ¿en qué dicen que se ha gastado dinero? La comida, como dice la Kiara, la ha llevado la gente. Nosotras hemos ido con otras personas igual militantes y ha habido cuotas para comprar plátano y agua y llevar eso a la marcha y todo el mundo ha recibido de muy buena gana porque no había más para comer. La gente que ha llevado comida lo ha hecho de manera militante. Hemos visto, yo estaba en la cabeza de la marcha igual grabando, y había gente que salía de los pueblos, que se daba cuenta que ya estaba por ahí la marcha, y salían a esperar con costales, con fruta, o con pan, o con cosas sí, para invitar, o incluso algunos salían con ollas de refrescos servidos
y le daban a la gente para que tome, para que se hidrate, mientras iban pasando los marchistas. Entonces también se ha visto la expresión de lo que es pues el pueblo boliviano, de lo que es realmente nuestra cultura, de compartir, de lo que dicen, ¿no? Latinoamérica en general, los pueblos indígenas latinoamericanos son así, todo, para todos, todo, ¿no ves? O sea, somos bastante comunistas. Antes de la colonización éramos bastante comunistas, antes de que se desarrolle el término. Entonces, Y André, no sé si te acuerdas también, estaba recordando, estuvimos nosotros en el tramo Ayoayo a Calamarca, que al llegar a Calamarca, que es localidad histórica porque ahí llegó la marcha por la vida también, recordemos, y fueron las masacres, etcétera. La gente, los vecinos de Calamarca salieron a aplaudir, salieron a sacar comida para los marchistas, ¿no? E incluso se pusieron ahí una pasarela antes de llegar a Calamarca, que está en nuestras redes sociales. Yo me emocioné mucho al llegar porque la gente de Calamarca puso huipalas, puso banderas del MAS, se puso a aplaudir, que sí, compañero. Incluso yo que estaba más como prensa que como marcha, porque me la pasé haciendo entrevistas, sacando fotos, los mismos marchistas me aplaudían a mí de bien, compañera, yo de no, bien, usted, ese era el espíritu de la marcha. Y ese es, como tú dices, el espíritu del pueblo boliviano que no está reflejando, obviamente, ningún medio de comunicación, entre comillas, porque son medios de fascismo ahora mismo y de discurso de odio. Pero yo creo que para la gente que no ha estado, es importante que lo digamos, André, porque se están difundiendo muchas mentiras al respecto. Hay gente que estaba siguiendo por la causa Chuncoca, que estaba publicando, digamos, constantemente lo que pasaba por la marcha, pero hay mucha gente que no está enterada, que no sabe, y tiene que saber que ha sido histórico, porque creo que en el país no hemos tenido nunca bueno, antes hemos tenido la Marcha por la Vida, luego hemos tenido recientemente la Marcha por la Patria, pero esta marcha para mí ha sido histórica porque ha sido una marcha que ha demostrado, porque tanto show ha hecho Luis Arce, ha hecho cerrar la Plaza Murillo, sus paramilitares y toda la cosa, decir aquí van a venir, estoy protegiéndome. No, ha demostrado que el pueblo está ahí, está organizado, está en pie de lucha y que por más medios de comunicación que se pongan, nadie va a poder decir que el pueblo no quiere lo que el pueblo quiere y que el pueblo no está ahí. y como tú misma dices, Kiara, denuncia a los medios de comunicación, y con esto cerramos antes de irnos al primer corte. En la marcha nosotras hemos estado como prensa independiente, había prensa independiente, no es que no había, pero el único medio de comunicación grande, digamos, establecido que yo he visto de los hegemónicos ha sido Unitel. Después no había uno solo, ninguno, ni RTP, que supuestamente es del pueblo, no estaba Bolivisión, bueno, de ellos no esperamos nada, solo estaba Unitel, increíblemente Unitel ha estado. Pero bueno, con esto nos vamos al primer corte y volvemos en un ratito más. Matecito de coca. Matecito de coca. Estamos de vuelta en Matecito de Coca. Este es nuestro segundo segmento del día de hoy. Estamos haciendo un análisis de lo que ha sido la última semana, la marcha para salvar Bolivia, la marcha para salvar la patria, denominada así por los movimientos sociales, por todos quienes han compuesto esta marcha y quienes han dado realmente todo de sí durante 7 días, caminando desde Caracollo hasta La Paz de una manera completamente pacífica, con un pliego petitorio que ya hemos dicho en el primer bloque. Hemos hecho un pequeño análisis de qué es lo que se estaba pidiendo, por qué se están pidiendo estas cosas y a quién beneficia lo que se está pidiendo, que no es por una persona o por dos, sino es por toda Bolivia, por todos y por todas nosotros. Entonces, bueno, estábamos hablando, nos hemos quedado hablando de lo que ha sido la marcha, que ha sido algo muy emocionante y muy bonito, que hemos tenido la oportunidad nosotros también de estar ahí, por lo menos en uno de los tramos, haciendo cobertura de lo que ha sido la marcha, viendo cómo era la solidaridad de la gente, viendo realmente el apoyo. A mí me ha sorprendido de manera muy positiva el nivel de apoyo que todavía tiene Evo Morales. Muchos dicen que no, que ya caducó, que no sé qué, pero ver a la gente salir de las comunidades hacia la carretera, cómo corrían cuando veían que él estaba, cómo hablaban con él. También tenemos entrevistas a la gente que estaba esperándolo en la carretera, gente que ha llegado de todos los lugares del país, un montón de gente que ha llegado desde Santa Cruz con la idea de sumarse a la marcha, tanto que hablamos de que Santa Cruz no, pero en realidad
Santa Cruz también es parte de Bolivia y Santa Cruz también ha estado en la marcha. Ya Entonces, no es... combativos, hay unas compañeras jóvenes de Santa Cruz que han estado siendo parte de un boicot simbólico a la Arce a llegar a Calamarca, que le arrancamos entre todos los de la marcha, les de la marcha y la cara, y ahí estaba Santa Cruz presente, que tampoco se ignore que Santa Cruz está con el MAS, ¿no? Eso, es bien importante también ver cómo la gente lo recibía y gente de todas las edades, ¿no? Gente, había niños que corrían y gritaban Evo, están también en las redes sociales de Evo Morales algunos videos de cómo corrían los niños, gritaban Evo, cómo había gente adulta mayor, también había gente de todas las edades, ¿ya? Y ahí, Andrea, hay una cosa importante, ¿no? Muchos de los, bueno, la gente que se acercaba al Evo, que se acercaba a los dirigentes del MAS, se acercaba como no sé, con un ánimo de decir, no, primero, obviamente, una emoción ver a Evo en vivo y en directo, no siempre pasa, pero de decir, por favor, hay que salvar esto, estamos desesperados, no tenemos para comer, por favor, volvé, apoyo, comida, toma un plátano, toma lo que sea, pero por favor, volvé, digamos, ¿no? Entonces, Claro. Y además, es el espíritu, ¿no? y la solidaridad de la misma gente, como decía la Kiara, muchos de los compañeros marchistas, compañeros y compañeras nos agradecían por haber estado ahí, porque estábamos grabando, porque estábamos entrevistando, porque estábamos haciendo cobertura periodística. El mismo Evo nos ha invitado plátanos para que continuemos con la marcha. Entonces, ha sido, creo que ha sido una cosa bien linda y siempre es bonito para mí, por lo menos que vivo en la ciudad de La Paz, la Kiara también, siempre es lindo salir un poco de esta zona en la que nos toca estar todos los días de esta cotidianidad, porque vemos un poco más allá, ¿no ves? La capacidad también de ver un poco más allá de nuestras narices, que lamentablemente no tiene la gente en las ciudades. También, André, porque volvíamos de la marcha, entrábamos a la ciudad, uno de esos días era 21 de septiembre, Día del Amor y de las Mil Cosas, y no sé, a mí me dolía un poco ver que la gente de la ciudad está en su propio pedo, no le importa nada lo que pasa afuera de sus narices, que no sé, los estudiantes van del estudio a la casa, de la casa al estudio, la gente que trabaja va de su trabajo a la casa y no le importa más lo que está pasando con otra gente, digamos, ¿no? Si sufre un poco, pues sufre, pero no se organiza para hacer nada. Y creo que es importante, estamos comunicando esto también para que la gente de la ciudad, que muchas veces se pone en esta vida citadina, que es agobiante a veces, pero te vuelve muy individualista, ¿no? Y es importante eso, haberlo vivido, toda la gente que pasaba por la marcha pasaba muy conmovida. Había gente incluso que estaba de viaje, porque dicho sea de paso, no era una marcha, no sé, ahora como tú dices que está hablando el gobierno de pérdidas, no era una marcha que estaba cortando el tráfico, estaba solamente tomando, digamos, dos carriles, entonces los otros dos quedaban uno para ida, uno para venida, y no es que hay tráfico en esa carretera, entonces no había ni trancadera ni nada. Entonces mucha gente que pasaba por los otros carriles paraba, que también me parece tenemos videos de eso, paraba o bocineaba, pasaba bocineando, apoyando, ¿no ves? Saludando a la marcha. Entonces es importante porque si tú estabas ahí, creo que era imposible no llorar un rato o no conmoverse porque era muy fuerte y, como digo, histórica, ese esfuerzo del pueblo boliviano que, contrario a lo que los derechosos, el gobierno de Luis Arce quiere creer, la gente que ha marchado todos esos 7 días hasta llegar a La Paz, no ha marchado por hacer un golpe de Estado, no ha marchado por destrozar nada, no ha marchado por ser violenta con nada, ha marchado por estar ahí, por defender a su patria y por hacer que no la destrocen, porque en varias de las entrevistas que tenemos una compañera Bartolina, una compañera también de las Organización Única de Mujeres Domitila Barrios de Chungara, que también es una organización histórica, decían, nosotras estamos marchando porque organizaciones de mujeres muy fuertes ahí, cosa que también es importante decirlo. Nosotras estamos marchando porque sabemos, o sea, no queremos, una señora de las Bartolinas decía justamente, tenemos ya deuda, nunca vamos a terminar de pagar la deuda de todo lo que Luis Arce se ha robado, muy consciente ella. Entonces no podemos dejar que se siga robando más porque ¿qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Qué va a hacer de nuestro país? Esa era la desesperación, ¿no? Y es Ahora, importante, creo, notar eso, ¿no? claro. Ahora, ¿hasta qué punto el gobierno realmente cree lo que dice, lo que tú decías, Kiara, de
que el gobierno quiere decir que eran pocos, que estaban solamente siguiendo a Evo Morales, que no tenían un objetivo claro. A mí me parece tremendo como un gobierno que ha entrado diciendo que es de izquierda, diciendo que sigue la huella de Marcelo Quiroga Santa Cruz y no sé qué otras tonterías, ahora replica un discurso sumamente racista en el que denigra a los movimientos sociales indígenas campesinos, los reduce a simplemente yuncus, supuestamente de Evo Morales, que supuestamente solamente están marchando por la angurria de poder de Evo Morales y no sé qué otras tonterías. He visto yo en grupos de funcionarios gente que se decía de ultraizquierda, gente que se decía intelectual, que se decía no sé cuántas cosas, que en el golpe de Estado estaba resistiendo, utilizar adjetivos como las bestias están marchando. En ese tono, o sea, cero debate político, ya ni siquiera entramos a, o sea, ¿qué podemos decir aquí? ¿No? Hay gente, muchos de estos funcionarios, una persona que está en el directorio de Entel, que igual se decía el comprometido, el revolucionario, que creo que no tiene ni el bachiller completo, no importa. El tema es que estas personas escribiendo, ¿no? En los videos que se publican donde pone, evistas. ¿A qué gran debate, no? O sea, en un debate político nos revuelcan estas personas. No tienen nada mejor que decir que eso. No tienen ideas, no tienen criterio. Hablábamos, no sé si te acuerdas, de que incluso los gobiernos de derecha, los gobiernos, las dictaduras militares en el país, tenían un discurso nacionalista, como sea, y tenían la inteligencia de no ir a enfrentarse con las masas y decirles son unos salvajes de miércoles. Tenían esa inteligencia. Porque y además, tú pensar lo que quieras por dentro con tu racismo interno, pero ir a decir eso ya muestra que en serio no tienes nada más y eres tan imbécil como no tener ningún discurso político, nada, y tienes que ir a decir, son unos salvajes, son unos locos, y eso claro. ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que lo repitas? Más allá de que las cuatro letras del país digan, son unos salvajes, digamos. ¿De qué nos sirve? ¿Quién era la última persona que hizo eso y cómo acabó? Está ahorita en la cárcel. Se llama Janine Áñez. Lo mismo hizo Lañez, y o sea, tú y yo no nos vamos a cansar de repetir que en Bolivia no somos imbéciles, la gente no es estúpida, el pueblo organizado no es estúpido, y además puede ser estúpido, la gente no. No somos racistas, no somos un país racista. Hay unos 4 pititas en el país, poca gente que son los pititas, los racistas que no quieren admitir sus orígenes indígenas, pero en general no somos un país racista. Entonces, si tú sigues replicando con que los evitan, los salvajes, los no sé qué, no vas a convencer a nadie por más que lo repitas 40 veces. Y eso es algo que no entiende el gobierno. Y entonces, a ver, aparte de esto, ya habiendo repasado lo histórico de la marcha, las demandas, lo que decía la gente, porque marchaba, incluso yo siempre en mis entrevistas he intentado preguntar, ¿qué dices tú? Sobre todo a las mujeres, porque son voces que no se muestran desde la prensa, solo es Evo Morales, y Evo Morales también machista mucho eso, ¿no? Les preguntaba, ¿qué dicen ustedes de que se dice que Evo Morales está solo? Una compañera de la organización Domitilia Barrios de Chungara decía, o sea, más bien le agradecemos al compañero Evo porque es uno de nosotros y es bueno porque es conocido internacionalmente, ha sido el presidente y es bueno que él esté ahí. Si él no estuviera, estaríamos diciendo quién, estaríamos poniendo a otra persona y ese sería otro problema más para nosotros porque qué bueno que tenemos ese liderazgo y tenemos otros, ¿no? Como hablaba de la compañera, bueno, varias compañeras de dirigentes, ¿no? También la hemos entrevistado a la dirigente histórica Leonilda Zurita, fundadora del MAS, y nos decía una frase que no se me va, que decía que la gente de derecha y la prensa se pongan lentes porque no pueden ignorar los millones de personas que estamos aquí, ¿no? Y justo la entrevistábamos, ella en el piso, en un descanso de la marcha, cuando había más bien ayuda médica, que mandaron algunas personas, algunas organizaciones que le estaban curando las ampollas a ella que estaba ahí sentada, ¿no? Entonces, creo que es innegable
eso, y creo que es innegable que hay liderazgos fuertes y que hay liderazgos femeninos, y eso no quiero que pase desapercibido, porque nadie está hablando de esos liderazgos, y siempre las mujeres indígenas, las mujeres campesinas en este país son ignoradas por la historia, y eso a mí me molesta. O sea que ahora no solo es que el gobierno de Luis Arce está hablando de que Evo está solo, es que está ignorando olímpicamente la actuación de uno de los movimientos sociales, dos de mucha gente de la ciudad y del Alto, que ya hablaremos de la represión que han hecho contra los vecinos del Alto y de las mujeres sobre todo. Y ahora que estamos ya llegando a esto, antes de que se nos acabe el tiempo de este bloque, creo que es importante hablar un poco de cuáles han sido las reacciones del gobierno. Si bien el gobierno niega que esta marcha ha sido contundente, el gobierno quiere negar, como tú decías, Kiara, necesitan ponerse lentes porque están ciegos, no quieren ver lo que está pasando realmente en el país. Y todo el apoyo que en algún momento tuvo, gracias al movimiento del socialismo y que ahora ha perdido, ¿cuál ha sido realmente la reacción del gobierno? Los primeros días de marcha, ellos mismos han cuantificado cuánta gente había. Nosotros cuando hemos estado en la marcha hemos visto una cantidad impresionante de autos del Ministerio de Gobierno que pasaban y repasaban, porque como dice la Kiara, no estaba cortado el paso, y por los carriles que estaban libres para el tránsito, pasaban camiones del Ministerio de Gobierno, autos del Ministerio de Gobierno, con un afán de intimidar a la gente, y la gente decía dentro de la marcha, no les vamos a dar gusto, no les vamos a hacer caso. Ellos lo que quieren es generar conflicto, ellos lo que quieren es generar violencia, no les vamos a hacer caso, ni los miren, y ni los miraban, ¿no? Nosotras mirábamos así enojadas, pero ellos decían, no, no las miren, no los miren. Más bien ellos nos contenían a nosotras, ¿no? Porque nosotros queríamos grabar y queríamos hacer lío. Patearles el auto y los compañeros decían muy sabiamente, no vamos a responder, no los miren, ustedes sigan. Pero claro, ahí también hay una cosa, a ver, hay que hacer un repaso de las reacciones del gobierno, porque en los primeros días de la marcha el gobierno ha intentado reprimir, pero con todas, ha puesto hay dos cosas. A los marchistas en Vila, ¿no? Ha intentado emboscar en Vila, no les ha resultado, porque los marchistas no han permitido que se los disperse, porque ese es el pueblo organizado. Luego ha hecho esto su intento de diálogo, invitando a Evo Morales y a los dirigentes al Ministerio de Educación, que eso también lo decía Leonidas Zurita. ¿Por qué nos invitan al Ministerio de Educación si nosotros no somos profesores? ¿Por qué no a la Casa Grande? Decía. Ya no podemos entrar a la Casa Grande. Habíamos a pensar, no me con Landra hemos dicho, claro, cierto, pero eso es simbólico, es decirles, ustedes no merecen ir a la Casa Grande, que es donde se debería atender cualquier marcha de esta magnitud, no veo cualquier marcha de cualquier motivo, es decirles, no merecen entrar ahí, vayan a este ministerio por ahí y les atendemos si quieren por así, o sea, como ningunear al pueblo. Y aparte de eso, André, es importante recalcar que han invitado este diálogo recién cuando se dieron cuenta, porque hicieron esta emboscada en Vila, y la gente, o sea, la gente que estaba en esa marcha, sobre todo la gente de las organizaciones sociales, movimientos campesinos, no, o sea, por más que le pongas 40, 50, 100, 200 funcionarios con todo el armamento, porque se han mostrado las mochilas de petardotes, de dinamitas, de cosas que tenían los funcionarios, incluso policías que estaban de civiles, no la vas a joder porque es gente que tiene calle y calle realmente. Y la Leonida también decía, nosotros si somos profesores de la carretera porque han hecho una cantidad de marchas impresionante. Y la Leonida también decía, ¿no? Esta es mi séptima marcha. Sí, por eso la Leonilda justo decía así, eso es mi séptima marcha, o sea, ¿qué me van a contar a mí cómo se hace, cómo se hacen los enfrentamientos, ¿no? Pero se dieron recién cuenta de eso, luego de que en Vila la gente muy inteligentemente y varias compañeras también de Santa Cruz agarraron y a los funcionarios los agarraron, les dijeron, me das tu carnet, y con tanta autoridad de que era todo el pueblo organizado, y los otros temblando, los funcionarios, ¿no? Les sacaron, mostraron su carnet, mostraron que eran funcionarios, y hay muchos videos de eso, y mostraron sus mochilas, y los hicieron marchar un tramo más bien, que ha sido para mí así para aplaudir, y ahí yo creo que recién el gobierno de Luis Arce y sus mismos funcionarios han debido así hacer pis en sus pantalones porque estaban temblando, la gente no los agredió, pero sí les hicieron marchar y los grabaron, que es muy importante, de que eran funcionarios de Luis Arce, habían ido con esos petardos y habían ido a agredir. Pero ahí mostraron sus caras, que creo que es algo que a ellos no les ha gustado. Pero yo tengo un chisme, sí, interno de una de estas personas que fue grabada
un funcionario del CEGIP, bastante conocido. Ella ha presentado libros con otra persona, un funcionario alto del Ministerio de Gobierno, en la Feria del Libro de este año. Son así como los principales yuncus de Eduardo del Castillo, dejémoslo ahí. Pero bueno, este funcionario ha sido agarrado por las organizaciones sociales y como es bien figuretti, entonces inmediatamente lo han reconocido y en las redes sociales estaban circulando, ¿no? Este es su nombre, trabaja en tal lugar y no sé qué. Dice que él mismo, muy decepcionado, le había llamado al día siguiente a otro amigo, este amigo me contó, y le había dicho, creo que el Eduardo me ha usado. Y estaba súper triste porque lo habían usado como carne de cañón. O sea, la gente más bien que estaba en ese plan tranquilo, pero podía haberlo pegado hasta morir, digamos, ¿no? O sea, cualquiera, yo si hubiera estado lo hubiera pegado hasta morir. Pero, o sea, obviamente lo han usado. Y creo que eso ha pasado con muchos funcionarios, André, que los han mandado, la mayoría, bueno, no, había algunas mujeres que estaban figureteando ya luego en el acto como si fueran mineras, etcétera, que ha circulado una foto viral de dos señoras planchadas con sus joyas y con su todo, con su casco de mineras, obviamente no listas para ninguna marcha ni ningún enfrentamiento. Pero yo creo que eso ha pasado con muchos funcionarios, sobre todo hombres, que han mandado ahí como creyéndose los machos, los que podían pegar a cualquier indígena, porque han ido con ese afán muchos, y han ido como cualquier resistencia juvenil cochala, como cualquier unión juvenil cruceñista, al más fascismo puro, pero se han dado cuenta que no es tan fácil, ¿no ve? Que el fascismo lo puedes hacer en la ciudad contra 4 personas, como han pateado Claro. mujeres en el golpe de Estado, Y pero además, puedes enfrentar a una marcha de esta magnitud, aunque vengas, como digo, con metralletas, porque te van a sacar la pucha, ¿no y ve? además como tú misma dices, y antes de irnos al corte, es gente, los funcionarios y estos paramilitares que han entrenado desde el gobierno, por ¿Qué mucho que más? los hayan entrenado, por mucho que les den todo el armamento, no tienen calle, no saben, se cansan, no pueden correr, no tienen la capacidad realmente, como tú dices, y tampoco se saben organizar. Nos vamos al corte con esto y volvemos en un ratito más con más matecito de coca. Matecito de coca. Matecito de coca. Bueno, estamos en nuestro tercer fragmento de Matecito de Coca, hoy hablando sobre la histórica marcha para salvar la patria que hemos tenido hace unos días, que ha durado 7 días. Hemos hecho en los primeros fragmentos, para quienes no nos han seguido desde el principio, un repaso de las demandas de la marcha, de cómo ha sido la marcha realmente, qué gente estaba, qué gente era, cuál era el ánimo de la marcha. Y todo aquello, y bueno, que ha llegado masivamente la marcha con mucho apoyo desde el primer día hasta el último día a la ciudad de La Paz, masivamente, que ha terminado en un meeting, que era una marcha pacífica, que era una marcha para dar estas demandas, cosa que no está queriendo entender el gobierno de Luis Arce, ¿no? Que ha hecho su show diciendo, me van a hacer golpe y nunca nadie de la gente del MAS habló ni de ir a la Plaza Murillo, ni de tocar el gobierno de Luis Arce, ni siquiera está dentro de las demandas que Luis Arce renuncie. Entonces, El cambio de gabinete está dentro de las demandas. Hemos leído en un primer momento cuál es el pliego petitorio y si bien nosotras dos como personas, como ciudadanas bolivianas, Kiara y Andrea, queremos que este tipo renuncie y queremos que cambien a todos los ministros, el pliego petitorio de las organizaciones sociales y de la marcha para salvar la patria no tenía en ningún momento mención a que se cambie estas personas, solo que hagan su trabajo. Eso es lo que les están diciendo. que Luis Arce se quería hacer al importante, nadie le ha dado bola y nadie ha hablado de él, que salga nada, se ha hablado de la industrialización, se ha hablado de que se deja funcionar la asamblea y todas las cosas que ya hemos leído. Y el otro era de, no, es por mí la marcha, es por mí, me quieren sacar a mí, cuando nadie quiere. Cuando nadie estaba hablando de él, nadie le dio bola, la marcha se concentró antes en la cervecería, en toda la avenida, y ya estaba llena de gente, se dieron discursos políticos y se desconcentró la gente. Pero aquí hay algo que estábamos hablando al terminar el anterior fragmento y es la violencia. Hemos repasado primero lo de creo lo de Vila Vila, luego lo que ha pasado en el Alto, que en realidad ha sido el Alto le ha dado un revés a dos personas, a Luis Arce y su gobierno y a Eva Copa.
Porque aquí lo que ha pasado es, y se ha denunciado, y también hemos subido videos en su momento, porque era una denuncia muy grave, el gobierno ha llevado funcionarios públicos obligados bajo amenaza de despido inmediato, y muchos han denunciado esto porque ya no pudieron con esta situación. Los han llevado día antes a la llegada de la marcha al Alto, a Ventilla, para que intenten emboscar la marcha y para luego ellos decir, y esto han denunciado los vecinos del Distrito 8, han dicho, el gobierno ha traído a sus funcionarios, están aquí emborrachándose, esperando a que llegue la marcha para generar violencia, y luego el gobierno va a decir que es el Alto el que no lo ha dejado entrar el Evo, cuando no tiene nada que ver. La Eva Copa... Realmente, André, no era enfrentamientos, según la prensa vendida, era enfrentamientos de los vecinos del Alto con la gente de la marcha que ni siquiera había llegado, que estaba todavía kilómetros atrás, porque no querían que vengan. Cuando, a ver, ahí hay que criticar tremendamente a la prensa, porque todas las FEJUVES del Alto, el Distrito 8, que es justamente donde han habido los enfrentamientos, se estaba organizando, y lo han dicho públicamente, para recibir la marcha y protegerla y acompañarla. Entonces, o sea, mandan a funcionarios a que se emborrachen, a que le lancen petardos, piedras a los vecinos del Distrito 8 de El Alto para poder grabar eso y decir en la prensa que es gente del Alto que no quiere que Evo Morales llegue. Y además de esa pelotudez que hacen y esa violencia desmedida desde el Estado, es importante lo que tú mencionas. Quiero preguntarle a Eva Copa qué pasó. Ella ha dicho que el Evo Morales no iba a poder entrar, que el Alto no lo quería, y hemos visto la recepción masiva a la marcha. Toda la avenida estaba y estas avenidas del Alto no son pocas avenidas, ¿no ves? Son avenidotas. Estaba llena de gente queriendo que, bueno, aplaudiendo, acompañando, y es desde el Alto que la marcha se ha hecho mucho más grande, mucho más gruesa, y ha bajado a La Paz, ¿no? Y esta es otra cosa, hay un video que se hizo muy viral, que lo vi en todo lado, donde está Eva Copa primero diciendo, nadie va a pasar por el Alto, y luego hay dos chicas que dicen, Eva Copa, estamos pasando por el Alto, y, y todo el mundo se mataba de risa. Claro, ¿cuál fue la reacción en ese momento? Y eso es lo que quería que hablemos, para entender un poquito más, primero el nivel de desesperación del gobierno. Eva Copa salió a decir que no iba a permitir que nadie entre al Alto. Eva Copa, que ahora es la mejor amiga de Eduardo del Castillo, después de haberlo denunciado a él por acoso el 2020, ahora son mejores amigos, porque así son estas personas, no tienen memoria ni siquiera para estas cosas, ¿no? Bueno, Eva Copa dice que no va a permitir que nadie entre al Alto. Acto seguido, los vecinos del Alto desalojan a los funcionarios públicos que están ahí, porque lo que decían los vecinos era que pase la marcha, nosotros no nos vamos a meter en esto, pero no queremos violencia en nuestra región. O sea, no queremos violencia en este distrito. Ya están hartos de que el gobierno todo el tiempo los utilice. Entonces, se organizaron, sacaron a los funcionarios públicos que salieron derrotados, porque están también los figuretis de los funcionarios que querían estar ahí. Notaron el fascismo del gobierno, que ni bien el Distrito 8 dijo, vamos a esperar a la marcha, vamos a apoyar a la marcha, el gobierno manda a sus funcionarios a generar violencia. O sea, eso, dime que no es dictadura, dime que no es racismo, dime que no es violencia de Estado. Es porque los vecinos de ese Distrito del Alto dicen, vamos a apoyar a la marcha, van y mandan funcionarios, mandan paramilitares, porque también había policías de civiles, eso es importante mencionarlo, ¿no? Había policías de civiles y también había gente que han movilizado de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Juvenil Cochala, que la misma gente del lugar hacía transmisiones en vivo en el momento denunciando y decía, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están en el Alto? ¿Qué tienen que ver? Entonces yo me pregunto también, ¿cuánto dinero ha gastado el gobierno en pagarle a esta gente y en trasladarla desde donde estaban hasta ese lugar? Y seguramente también les han dado viáticos. Entonces, me van a venir a decir que la marcha ha gastado no sé cuánto por día, cuando ellos son los que se han gastado la plata que por cierto no tenemos. Marcha con absurdas generaciones de violencia y sin motivo. Y, o sea, yo me pregunto, y tengo esta duda sincera, y que le pregunto al gobierno de Luis Arce, ¿con qué plata van a comprar combustible ahora que ya viene octubre? Es inicio de mes. No va a haber combustible otra vez, y la poca plata que tenemos se la han tirado
en contratar paramilitares desde el gobierno. ¿A qué estamos jugando? O sea, esto ya es un absurdo que ni el GONI, como tú misma decías, que era, ni el GONI ha llegado tanto. Sí, y André, hablando del tema de plata, que hay una noticia que se ha querido ignorar. Aquí la tengo de La Razón del 26 de septiembre y dice, autoridades hallan 200 fusiles en Virubiru y allanan depósitos de una empresa. De repente, justo en estos días que el gobierno está mandando funcionarios, paramilitares, gente de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Juvenil Cochala, a reprimir, a querer, generar violencia en la marcha, hallan 200 fusiles en Virubiru. ¿Me vas a decir que esto es casualidad, Andrea? Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque ya se había venido denunciando desde el MAS, desde los movimientos sociales, que el gobierno estaba comprando armamento para los paramilitares. Entonces, aquí están más bien se hallaron alguien con decencia dentro de las autoridades que están custodiando estos temas de aduana, etcétera, ha denunciado esto, porque también lo bueno de todo esto es que como el gobierno de Luis Arce está abusando tanto a sus funcionarios, muchas veces los delatan, porque no está de más también decir que todos estos días de marcha, desde el día 1, muchos funcionarios informaban a nosotras, a muchos compañeros más, nos están obligando a salir, incluso les obligaron a, creo que todos los ministerios, a todos los días que duró la marcha, ir con deportivos, con ropa deportiva a trabajar, por si los tenían que llevar ahí en buses, que a muchos los llevaban, ¿no? Claro, y también ha habido denuncias, esto que ya se han hecho de manera interna al equipo de Matecito de Coca, y si ustedes tienen una denuncia también nos lo pueden hacer llegar, de que el Ministerio de Obras Públicas en las empresas estatales como Sonemapa, Mi Teleférico, etcétera, 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 los funcionarios daban un aporte del 2% y estos últimos meses les han empezado a cobrar el 5% de aporte, precisamente que para comprar estas cosas, para comprar armamento, para pagar paramilitares, para pagar a los medios de comunicación, me imagino. Claro, para todo lo que necesitan, incluso debe ser para la gasolina, porque no tienen plata para nada ya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado después de esto cuando los vecinos han desalojado a la gente a los funcionarios públicos de Ventilla del Alto? Ha salido Luis Arce con un mensaje que creo que ha sido el mensaje más patético que ha dado en todo este año, que ya es mucho decir porque ha dado mensajes bastante patéticos, pero ha dado un mensaje bastante patético que ha sido criticado a nivel nacional y creo que también internacional, porque eran él y David Choquehuanca, él culpando por todo a Evo, amenazando a todo el mundo, y David Choquehuanca al lado como un adorno, con cara de no quiero estar aquí, demostrando además, dando la imagen de que no están para nada coordinando sus acciones, presidente y vicepresidente del Estado. Se ha rumoreado que David Choquehuanca está queriendo renunciar, pero además de esto, Andrés, es importante notar para la gente que no lo sabe, que en este mensaje todo el mundo comentaba, pero ¿por qué David Choquehuanca no dice nada, está callado así ni saluda? Y era porque eran dos videos distintos colados, y ahí se nota porque Luis Arce está hablando y cuando se mueve mucho al centro, su codo desaparece, y es porque son un video como estás tú y yo, ¿no ve? Un video a un lado y el otro video al otro, y por eso lo habrán grabado al David. O sea, imagínate lo ridículo de la acción del gobierno. Si yo hago esto, mi hombro desaparece. Choquehuanca ahí, y primero lo han debido hacer hablar a Luis Arce, y ha debido ser 2 minutos, ponte. Le han dicho, David, te tienes que parar y estar ahí como que estuvieras escuchando, calladito, paradito, solo, y así ha sido el mensaje presidencial. O sea, así de separado está el gobierno. Claro, nos da una imagen de total, ¿cómo decirlo?, descoordinación. Otra denuncia que nos ha llegado desde funcionarios públicos que estaban bastante enojados con lo que estaba pasando el sábado en la noche fue que les habían exigido a todos los funcionarios que vayan hasta Ventilla, el Alto, el domingo, a las 4 de la mañana los hombres y a las 7 de la mañana las mujeres. Después de un rato, ya no sé qué parece les cambiaron la instrucción y les dijeron que mejor vayan todos a las 7 de la mañana. Lo que veían los mismos funcionarios, que a mí me lo han dicho, ha sido, 1, están súper asustados, el gobierno está muy asustado, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, y 2, no tienen nada de organización. Y esto se nota en todos los errores que han cometido en estos días. Ahora ellos están tratando de
relativizar lo que ha sido la marcha, pero no están entendiendo que este ha sido el inicio de una protesta popular que si no resuelven, yo no creo, de manera muy sincera, y no es un deseo que estoy exteriorizando, que sí es un deseo que tengo, pero no creo que logren terminar el mandato. Si siguen relativizando las luchas de los movimientos sociales, no van a poder terminar el mandato. Yo sé que ya están al final del mandato, les queda un año, pero probablemente no logren terminar este año. Y André, algo importantísimo ahí que tú decías, es claro que el gobierno tiene mucho miedo y hay cosas simbólicas muy interesantes que han pasado en esta marcha. Como mencionábamos, por ejemplo, los compañeros de la marcha misma, cuando van los funcionarios a agredirlos, a tirarles petardos, dinamitas, los agarran como vení, papito estúpido, así vení, jailoncito de miércoles, y vas a mostrar tu carnet, vas a mostrar que eres funcionario, y vas a marchar para aprender más o menos. Y para mí eso ha sido muy importante, muy simbólico, porque además luego le entrevistábamos a la Leonida Zurita, porque el gobierno ha dicho que eran creo que 26 heridos y no sé qué, y le decíamos, no, y ella decía, no sé de qué heridos están hablando, pero no es nuestra culpa que vengan a agredirnos, y papitos, yo no sabía que eran policías de civiles, pero más o menos diciéndonos, eran unos sonsos que los hemos hecho marchar, no los hemos agredido, y qué iba a saber yo que eran policías de civiles si eran tan estúpidos, más o menos, se ha reído ella, decía, ¿qué vamos a saber nosotros, más o menos, ¿no? Y eso es para mí, porque han llegado, o sea, porque luego han estado los días de después asustando, ¿no ve? Pasando, diciendo, ay, van a ir los funcionarios a tal punto, van a ir, los van a reprimir, que tienen dinamitas. Era para meterle miedo a la gente de la marcha, cosa que es estúpida, porque más bien eso ha sido contraproducente y cada vez más gente por esa indignación de la represión se ha sumado a la marcha. Pero algo que sí hay que decir es que al final de la marcha, cuando llegó a La Paz, la cosa de la marcha era una marcha pacífica, llegar a la paz, decir lo que se necesitaba decir, mostrar que el pueblo estaba ahí, que éramos muchos y organizados para que ya no se puedan hacer a los locos y decir que era Evo Morales solo, y desconcentrarse, irse y ver y esperar una respuesta del gobierno. Antes se ha llevado a cabo un cabildo que ha sido masivo, donde ha habido un montón de gente que igual los medios de comunicación tratan de relativizar y dicen que no había tanta gente, porque claro, la gente ha llegado y se ha sentado en el suelo y medio que se ha dispersado en el momento del cabildo porque estaba cansada después de los días de marcha. Nosotros vamos a subir videos. Yo tengo un video de 14 minutos donde está entrando la gente y sigue entrando y ni siquiera era la cabeza de la marcha porque Evo Morales todavía no había pasado. La marcha llegó alrededor de las 3 en punto de la tarde a la cervecería, o sea, la primera persona de la marcha llegó a esa hora. Eran las 4:10 y recién estaba pasando la última persona. O sea, durante más de una hora, ininterrumpidamente seguía entrando gente y seguía entrando gente. Me van a decir que esa no era la cantidad de gente que dicen. Ahora dicen que eran 3,000 personas. 3,000 personas, ¿dónde? O sea, era un montón de gente. Eran miles y miles y miles de personas. Pero se llevó a cabo este millones de personas viendo las tomas que se han hecho desde arriba. O sea, era mucha gente. Y esto no lo pueden tampoco negar, porque yo veía a la gente que pasaba, porque esto ha sido en el carril de bajada de la autopista, la gente que iba por el carril de subida ha ido filmando y también lo ha visto. O sea, hay un montón de videos que no pueden negar, de gente civil que lo ha visto, que lo ha grabado. Hemos visto cuánta gente era, tampoco nos tomen por opas. Pero luego a ver, se llevó a cabo el cabildo. Y en el cabildo se tomaron determinaciones, como se hace en un cabildo, y esto está amparado por la Constitución Política del Estado. Y no era un cabildo como los que hacía Luis Fernando Camacho, donde llegaba él como Dios con su papelito, leía el papelito y luego le aplaudían y se iban, ¿no ves? Sino aquí ha sido un consenso popular. Los mismos dirigentes han dicho cuánto tiempo damos de plazo para que se cumpla el pliego petitorio antes de tomar medidas más duras. Y uno de los dirigentes en el palco dijo 7 días. Y la gente empezó a gritar y empezaron a buchar y dijeron, no, no queremos 7 días. Al final hubo una demanda popular y todos empezamos a gritar 24 horas. Entonces se dio 24 horas al gobierno, que ya han pasado, ya pasó su plazo, de 24 horas para que atiendan las demandas del pliego petitorio. Lo mínimo que podían haber hecho es salir a decir, bueno, hemos leído las demandas y podemos empezar por esto, digamos. Pero no lo han hecho. André, ni siquiera Luis Arce ha tenido la decencia. Fue una marcha grande, fue una marcha pequeña, que ha sido inmensa. Tiene que él como presidente decir, he visto las demandas, puedo, no puedo, aunque sea cumplirlas, ¿no? A veces el respeto que le debes al pueblo.
Pero él ni siquiera ha hecho eso, ha ido como un matón a decir, Evo, me dirijo a ti. No, no se trata de Evo y tú, maldito infantil con mente de 7 años. Se trata de que hay pueblo y gente que tiene hambre porque te estás robando toda la plata. No se trata de tú y Evo, se trata de que hay una marcha allá afuera y la tienes que atender, imbécil, digamos, ¿no? Exacto. Y luego ha mandado a reprimir a la gente que ya se estaba retirando, que con esto vamos a cerrar el programa de hoy porque ya se nos acabó del tiempo. Pero es importante denunciar la vulneración de derechos humanos que se está viviendo en este momento en el país, que no puedo creer que estaban bajando, desconcentrándose, porque terminó el cabildo ahí luego de la marcha y la gente se fue a su casa, estaban cansados de marchar 7 días. Era, como decimos, una marcha pacífica que nunca dijo, nunca pretendió ni hacer un golpe de estado, ni ir a la Plaza Morilla, ni meterse con Luis Arce. Y estaban yéndose muchos a la terminal de buses para volver a sus localidades. Y a un compañero, ahí bajando por la avenida Montes, lo molieron a golpes en el piso porque lo encontraron, estaban creo que 3 compañeros. Como encontraron solos, como solo ahí pueden generar violencia, y eso es de cobardes, porque no podían en la marcha porque la gente los agarraba. Fueron cuando ya estaban la gente en grupitos más pequeños, y a un grupo de 3 compañeros los agarraron y a uno lo molieron a golpes hasta dejarlo en el piso, y hay video. Hay heridos. Eso me parece muy grave. El defensor del pueblo, increíblemente, yo no pensé que iba él a reaccionar, pero menos mal lo hizo. Voy a leer así cortito ya para despedirnos. Ha dado declaraciones hablando de la cantidad de heridos y de la represión que ha habido. Aquí está: el defensor del pueblo informó que la llegada de la marcha ocurrió de forma pacífica. Sin embargo, cuestionó la existencia de grupos equipados en La Paz que afectaron a los movilizados. Lo que él dice es bueno revelar algunos hechos que no deberían acontecer, como la existencia de grupos equipados con cascos, escudos artesanales, petardos, con una connotación que ha afectado a los marchistas. Dice, tenemos el incidente de la existencia de un grupo de personas identificados que ha estado incidiendo, agrediendo a varias personas movilizadas. Se ha reportado la existencia de por lo menos 3 heridos como emergencia de la violencia que se ha suscitado en ese sector. 2 han sido trasladadas a asistencia de la Avenida Camacho y 1 ha sido trasladada al Hospital de La Paz. Además, tras aproximarse a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se observaron la detención de movilizados que habían llegado de Oruro. Entonces, estamos hablando también de detenidos ilegalmente por el gobierno. Algo que, y se ha mostrado en los medios de comunicación, obviamente no con el titular que deberían ni en el tono que deberían, porque este debería ser un tono de repudio a lo que el gobierno ha hecho, es que se han metido no solo a la terminal de La Paz, a la terminal de buses de La Paz, sino también a la terminal interprovincial del Alto. Se han metido policías y han tirado gases dentro de la terminal a la gente que estaba ahí descansando, esperando que salgan los buses para irse a sus regiones. Que te metes a una terminal, un aeropuerto, a gasificar a gente que está por viajar, a la gente en general. O sea, eso ni en las peores dictaduras. Y es importante, Andrea, que lo digamos. O sea, si bien el pueblo organizado es más fuerte que los paramilitares con las metralletas que les quieran comprar, han agredido a la gente, lo han hecho, y si el pueblo no hubiera sido tan sabio de agarrar a los marchistas, a los funcionarios que han ido a generar violencia, no ser violentos con ellos, pero grabarlos, mostrar sus carnets y que eran funcionarios y que venían armados, si el pueblo no hubiera tenido esa sabiduría en la marcha, hubieran incluso metido a policías a querer detener a la gente, porque algo así han intentado hacer al decir que había muchos heridos, cosa que no ha sido cierta, y se han mariconeado al final. Pero es importante recalcar, y sobre todo ha habido muchas denuncias hacia la comunidad internacional, de que el gobierno de Luis Arce está reprimiendo, está intentando no solo meter preso al pueblo organizado, a las organizaciones sociales que marchan, que se manifiestan, sino más bien no hemos tenido que lamentar ninguna muerte, pero sí tenemos heridos graves. Está intentando acabar con el pueblo organizado a base de represión y a base de armamento, porque no tiene ninguna voluntad de diálogo ni de nada realmente, ¿no? Entonces, eso es importante que lo digamos. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Todavía queda mucho por decir, pero lo vamos a seguir diciendo en los próximos programas. Denunciamos una vez más que Bolivia en este momento está en dictadura. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en el próximo Matecito de Coca. Matecito de Coca.